mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenos días. Acostumbrándonos a estas nuevas épocas, ¿ok? Aunque veo que nada ha cambiado. No se conectan los que no vienen y llegan tarde los que llegaban tarde, no se crean. Un saludito a todos mis hermanos. Y mientras se conectan los demás, mándanos ahí un saludito, haznos saber, danos señal de vida, haznos saber cómo han estado las cosas en tu casa, en tu familia. Ojalá estén pasando cosas grandes en tu vida. Ojalá estén pasando cosas grandes en tu familia. Ojalá y estés escuchando fuertemente la voz de Dios, tan claramente, más incluso que antes. Ojalá y estés tomando en serio lo que está pasando, porque es demasiado serio. Y no me refiero al dichoso virus ese, sino al llamado que tiene Dios, que está haciendo Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que es un poquito tiempo de dejar de andar escuchando noticias del mundo, noticias del coronavirus, y es tiempo de oír noticias del cielo, noticias de Dios, mis hermanos, ¿ok? Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. No te prometo nada, no prometo que va a ser más corto que siempre, hermano. No creo no poderlo hacer nunca, pero vamos a comenzar, ¿ok? La semana pasada quedamos de comenzar juntos, aunque sea a la distancia, el libro de Nehemías, ¿ok? Esperando, hermanos, a que no lo terminemos en Facebook, sino en la congregación, pero ver lo que el Señor va disponiendo, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Ubícate ahí en el libro de Nehemías, y te voy a compartir primero algunas generalidades, ¿sí? Por ejemplo, cronológicamente, Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento. Cronológicamente así es. La fecha en que fue escrito es aproximadamente entre el año 424 a 410 antes de Cristo. El que nosotros conocemos como el último libro, así ubicado en nuestra Biblia, es Malaquías. Pero Malaquías fue escrito entre el 433 y 424 antes de Cristo aproximadamente, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, Nehemías es realmente cronológicamente el último libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Te iba a decir que escribió al final, pero no es así, porque de hecho Nehemías se dice que no fue escrito por Nehemías, sino por Esdras. Esdras, aunque sí tomado de escritos de Nehemías, principalmente del diario de Nehemías. Por tal razón, de hecho, por mucho tiempo, Nehemías junto con Esdras eran un solo libro en las primeras Biblias, ¿ok? De hecho, en la escritura judía son un solo libro. Tratan el mismo tema, que es el regreso de Israel del cautiverio. Entonces, ya partiendo de esto, si te fijas, nos va a ser importante para entender Nehemías, pues desde luego el libro de Esdras, ¿verdad? Es parte del contexto. Y no solo Esdras, Nehemías es de esos libros, yo creo que más que ningún otro, que es difícil de entender sin ponernos en contexto, ¿ok? A algunos ya les habrá pasado. ¿Te acuerdas que damos la tarea? Era haber leído Nehemías 1 para hoy hablar de alguna cosita de ahí. La tarea para esta semana que sigue es ya leer Nehemías 2, y el próximo domingo hablamos de esto de Nehemías 2. Pero a algunos ya les pasaría, ¿no? Que leyeron Nehemías 1 y no le entendimos pues casi nada, ¿no? Dicen acá en el mundo, no le entendimos ni papa, ¿no? Y es por eso, es porque hay que ponernos en contexto. En este caso, el contexto es toda la historia del pueblo de Israel, ¿ok? Así es que voy a hacerte un paseíto por la historia de Israel, esperando. Yo creo que todos conocemos la historia del pueblo de Israel, que ya la hemos leído
ahí en la Biblia, pero voy a hacerte un paseíto muy rápido para ponernos en contexto. Todos sabemos en dónde comienza, ¿no? La historia del pueblo de Dios: Abraham, Isaac, ¿te suenan? Luego Jacob y sus hijos que por medio de José llegaron a Egipto. ¿Recuerdas eso? Por si te sirve de algo, para ponernos en contexto, hay una gran ayuda aquí mismo en Nehemías 9. Ese capítulo de Nehemías 9 casi es todo el contexto que necesitamos. Casi le da un resumen a esta historia del pueblo de Dios. Pero nosotros vamos a hacerlo así por fuera para que sea un poquito más ágil, un poquito más rápido. Te digo, se trata de ponernos en contexto. Ahí te decía Abraham, Isaac, Jacob, luego por medio de sus hijos, de su hijo José, para ser exacto, llegan a Egipto. ¿Recuerdas hasta ahí? Cómo al morir José y también cambiar de Faraón a Egipto, comenzaron a ser esclavizados el pueblo de Israel en Egipto. Fueron esclavizados y maltratados. Y es entonces que a su debido tiempo el Señor levanta a Moisés para ir y rescatar a su pueblo. Dice, por ejemplo, te digo, comparándolo con Nehemías 9:9, que te digo, si lo lees tú todo, te va a dar un gran contexto. Dice: en Egipto viste la aflicción de nuestros padres, junto al Mar Rojo, escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente. ¿Okay? Y ahí va la historia de Israel. El Señor los sacó de Egipto, dice la Biblia y narra maravillosamente, con señales y prodigios. ¿Recuerdas aquellas 10 plagas? Cuando Faraón no los dejaba salir, y a la 10ª les da la salida para que sirvan a su pueblo. Pero el Señor los lleva por el desierto hacia la tierra prometida, y en el desierto pecan. ¿Ok? Primero no estaban conformes con el maná, luego no estaban conformes con el caminar, luego no estaban conformes con la falta de agua, luego resulta que extrañaban Egipto y el Señor se enoja, el Señor los quiere destruir. Es cuando Moisés intercede y no los destruye, nada más los trajo dando vueltas en el desierto 40 años hasta que murieron. ¿Ok? No les permitió entrar a la tierra prometida. A nadie de los que salieron de ahí, solo iban a entrar, ¿te acuerdas? Josué y Caleb. ¿Te acuerdas por qué? Porque antes de entrar a esa tierra, los mandaron espías. Moisés manda espías. Y cuando vieron los espías que estaba habitada por gigantes, se desanimaron y empezaron a desanimar al pueblo. Y mejor que regresémonos a Egipto. Y ya habían señalado líderes para regresarse a Egipto. Solo Josué y Caleb tuvieron fe y le creyeron a Dios, confiaron en Dios, y ellos son los que entraron de aquella generación. Podríamos partir la historia de Israel en 2 partes. La primera es esta: andando en el desierto, y fallaron, y Dios se enoja, ¿verdad? Y Dios destruye aquella generación, y luego viene la siguiente generación, y esa es la que entra a la tierra prometida. Entonces, ya con esa pura historia, hermano, estamos viendo que claro que Dios se enoja. Con Moisés mismo se enojó cuando golpeó la roca, ¿recuerdas? Y Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces Josué, que viene después de Moisés, es el que introduce a Israel a la tierra prometida. Pero llegaron, ¿te acuerdas? Si te digo, estaba habitada, tenían que vaciarla, tenían que desocuparla ellos, y no lo hicieron del todo. Y no lo hicieron del todo, y la historia de Israel continúa. Pero si regresamos a este punto, este sería su mal más adelante, porque esos pueblos que dejaron son con los que más adelante se mezclaron, con sus mujeres, con sus hombres, y tarde que temprano los enseñaron a adorar a otros dioses. Cuando Dios ahora en el Nuevo Testamento a nosotros como cristianos nos prohíbe unirnos en yugo desigual, no es porque nos esté fastidiando, hermanos. Es para protegernos de esto.
¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas no pueden servir a Dios, no pueden hacer nada por Dios porque están unidos en yugo desigual? ¿O cuántos incluso terminan sirviendo a otros dioses? ¿Por qué? Porque así los lleva ese yugo desigual. ¿Ok? A veces se nos hace exagerado, pero es por nuestro bien, y nuestro ejemplo debería de ser este pueblo de Israel. Dice en el 9:24 de Nehemías, que es donde estamos: sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella, conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Y luego dice el 26, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho, dice la palabra de Dios. Y así es, pecaron. Te digo, la historia continúa e Israel toma posesión de la tierra prometida, se instala ahí, construyen el templo y pecan. Y empiezan a pecar y van creciendo en pecado y siguen creciendo en pecado. Entre tantos pecados, el mayor pecado de Israel era la idolatría. Se fueron tras dioses ajenos y muchas veces no lo sentían así, porque ellos no sentían que dejaban a Jehová, sino que lo compartían. Adoraban un Dios por allá, pero también adoraban a Jehová. Dicen, ¿cómo? Estamos bien, estamos sirviendo a Jehová. Bueno, aquellos también, pero no hemos dejado. Cuando venían profetas y les decían, es que dejaste a Jehová, y decían, pero no hemos dejado a Jehová. Jamás hemos abandonado el templo, no hemos dejado de ofrecer sacrificio. ¿Cómo nos dicen que hemos dejado a Jehová? Dios le mandaba profetas para esto. Mira Jeremías 13:10. Vamos a ver en versos que vamos a leer del Antiguo Testamento, algunos, te digo, solo estamos poniéndonos en contexto para entender el libro de Nehemías, pero vamos a ver tal precisión de nuestro Señor, tal soberanía, tal control. Mira Jeremías 13:10. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Para eso le mandó Dios profetas y más profetas. ¿Sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel escriben en este tiempo, hermanos, ¿sí? Para que dejen la idolatría. Pero no solo eso, no solo los incitaban e invitaban a dejar la idolatría, sino también comenzaron a advertirles que si no lo hacían, Dios los iba a castigar. Mira cuánta precisión. Jeremías 25:1 en adelante. Jeremías 25:1 en adelante. Ojalá y nos estés escuchando y viendo con tu libro, con tu Biblia en mano. Ojalá y cada domingo, hermano, te tomes un tiempo de tranquilidad, ¿sí? De tranquilidad para escuchar la palabra juntos, hermano, como lo hacíamos acá. Tienes que separar un tiempito, mi hermano, no estar a las carreras. Vamos, es lo menos que podríamos hacer. Separa un tiempo. Ponte ahí quieto, cómodo, en tu sala, en tu comedor, abre tu Biblia y la invitación es a estudiarla juntos, a estar unidos, aunque sea a la distancia. Mira Jeremías 25:1. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, durante el año 1 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías les dijo al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén, desde el año 13 de Josías, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso.
Además, una y otra vez les ha enviado, a sus profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y sus antepasados. No vayan tras otros dioses, no me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¡Cuánta precisión del Señor! Antes de que sucediera, lo anunció. Así pasó, hermano. Y de una vez leemos, si quieres, lo que sigue. El 25:12 en adelante. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. ¿Ok? Eso iba a pasar después de los 70 años. Ese es nuestro Señor, que anuncia lo por venir antes de que suceda, que nada lo toma por sorpresa, sino que es soberano y tiene control de todo. Dice en Nehemías 9:30. Acuérdate que Nehemías 9 es nuestro contexto que nos va a ayudar a comenzar a entender Nehemías desde el 1. Dice: por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Y en este contexto, hermanos, es que está escrito el libro de Nehemías, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy. Te decía, parte del contexto también es el libro de Esdras, porque Nehemías trata el regreso de Israel, del pueblo de Israel que estaba en el cautiverio, a su tierra, a su país, ¿verdad? Entonces parte del contexto es Esdras, porque desde el libro de Esdras comienza este regreso. El regreso del pueblo de Israel fue en 3 partes, ¿sí? En el libro de Esdras narra las primeras 2. Si tú partieras Esdras del 1 al 6, narra la primera parte, que regresa a cargo de Zorobabel, ¿ok? Y por orden de Ciro, increíblemente, el rey Ciro. Pero mira la grandeza de Dios, cómo ya había anunciado esto en Isaías 44:26. Isaías 44:26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. ¿Sí? Desde allá mencionaba a Ciro, y así pasó. Esto que estamos leyendo nos habla mucho de la soberanía de Dios, que tiene que dirigir nuestras vidas, nuestros pensamientos, saber que no hay nada que escapa al control de nuestro Señor y Dios. Así empezó Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia,
el Señor dispuso el corazón del rey para que promulgara un decreto y se cumpliera la palabra del Señor que fue dicha por medio de Jeremías. ¿Ok? En el 1:2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor. Y ahí comenzó el regreso. La primera, Esdras del 1 al 6, narra la primera parte a cargo de Zorobabel. De Esdras 7 en adelante, la segunda parte del regreso a cargo de Esdras. Ahí es cuando viene Esdras. Pero esta parte, por eso fue separado este libro, ¿sí? Separando, porque esta primera parte narra a qué venían ellos. Y venían a levantar el templo, ¿sí? Y entonces sí, cuando están por terminar el templo, casi terminado, en ese contexto es que comienza el libro de Nehemías. Y ahora sí vamos a leer Nehemías 1. Estuvo un poquito largo, ¿no?, el paseo, pero ojalá y te sirva para entender el libro correctamente. ¿Ok? Toda la historia del pueblo, ya nos deja ver muchas cosas. Una, la soberanía de Dios, cómo tiene control de todo, pero principalmente cómo para Dios el pecado no es un juego. El pueblo de Dios lo saca de Egipto y peca en el desierto, y ahí en el desierto quedó. ¿Okay? ¿Quiénes no? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque honraron a Dios. Luego entran a la tierra prometida y pecan y fueron castigados, no sin antes avisar el Señor. Son cosas maravillosas que tenemos que ir aprendiendo de Dios. Dios castiga el pecado, sí, pero Dios advierte muchas veces. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Qué no será esto lo que está pasando hoy en nuestras vidas como cristianos, en nuestras iglesias? ¿No estará Dios advirtiéndonos de algo? ¿Okay? El Señor no permite el pecado, no tolera el pecado. No lo toleró en su pueblo escogido. Porque nosotros decimos, nosotros somos el pueblo escogido. Ellos también lo eran y no toleró el pecado. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, hermanos, empecemos Nehemías 1. Y vas a ver que con todo eso lo vamos a entender un poco mejor. Dice en el 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahí primero nos dice que Ananí viene donde Nehemías, no dice si de paso, lo más seguro es que viene a buscarlo, lo más seguro es que tenían alguna relación de amistad, son hermanos, dice también Nehemías, ¿ok? Y le pregunta por los judíos que habían escapado, es decir, que habían quedado de la cautividad, y les pregunta por Jerusalén, ¿ok? Acuérdate que aquí cuando en el contexto ya hay gente en Jerusalén, los que regresaron con Esdras, pero es una pequeña parte, hermano. Lo que está destruido es un país entero, ¿sí? No sé cómo traerlo a contexto a tu mente. Imagínate, es un país. Entonces, a lo mejor los que estamos en México nos serviría, imagínate México, ¿no? México destruido y en ruinas, todo el país. Y a lo que regresó Esdras es a reconstruir. Ahora imagínate, en la capital, solamente a levantar la catedral, ¿no? Claro que toda proporción guardada, solo para que lo entiendas un poco mejor. ¿Qué quiere decir? Todo lo demás seguía en ruinas, ¿sí? Y en ruinas como estaba, también había gente ahí, habitando y viviendo. Mira lo que les dijo él, todos los que quedaron, los que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Es decir, la cautividad no se llevó a todos, no alcanzó a llevarse al 100%. Quedaron algunos. ¿Quiénes?
los que escucharon a Dios. Parte de lo que hablaban los profetas y les daban señales de cuándo iba a suceder era: cuando suceda esto, huye a los montes. Y hay algunos que sí escucharon a Dios. Entonces de los que pregunta a Nehemías son estos, los que habían quedado ahí. Te digo, además de que está poblada por otros de Israel, ¿sí? La cautividad prácticamente fue solo para Judá. Acuérdate que el reino se dividió en dos. Entonces la cautividad fue para Judá. Todavía habían quedado incluso samaritanos. Esto se ve más adelante cuando viene Jesús, ¿te acuerdas? Y la samaritana le dice: no, es que ya cuando otra vez había regresado el pueblo, pues ya estaban otra vez mezclados con los samaritanos que estaban ahí. Si ustedes dicen que hay que adorar acá y nosotros decimos que hay que adorar acá, porque cuando regresó Israel ya había gente ahí, los que habían quedado de la cautividad y los que, como vieron Israel solo, empezaron a bajar ahí. Los que vieron a Jerusalén, solo empezaron a bajar ahí. ¿Ok? Pero aún así, viviendo ahí, la noticia que recibe es terrible. Es terrible. Él pregunta cómo están y dice en el 3: el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Okay? Lo que te decía, el primer regreso habían levantado el templo, estaban levantando el templo, pero la ciudad seguía en ruinas, escombros, cenizas por todo aquel lado. Y cuando le llegan las noticias a Nehemías, dice el 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Como cuando una noticia te cae demasiado, no sé cómo es la palabra, sorprendente, demasiado pesada. No sé si tú has recibido alguna noticia algún día así, cuando se te aflojan las piernas. ¿Ok? Te digo, la situación se lee pronto, pero es una situación terrible, tan terrible que tiene que sentarse. Están en gran mal, están en pobreza, están en ruinas, están en afrentas. Es decir, la ciudad no tiene muros, el país no tiene muros. Pueden hacer lo que quieran ahí, entran, roban, saquean, hacen lo que sea con ellos. No hay muros en Jerusalén, no hay puertas. ¿Qué hace? Ora. Y empieza a orar. De esto se trata principalmente Nehemías 1. Si tu Biblia tiene encabezados, leerás ahí encimita que dice la oración de Nehemías. Esto es lo principal, ¿sí? Pero aún hay que ponernos en contexto para saber de qué está hablando. ¿Okay? Empieza a orar en el 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Okay? Recién en Colosenses, ¿te acuerdas que vimos algo parecido? Le dan noticias a Pablo de los colosenses y se duele. Ni los había conocido. Y ora y les escribe. Acá está pasando algo parecido con Nehemías. Se dice que por los tiempos, sí, puede ser que ni siquiera él nació allá, él había nacido en Persia, pero es judío, ¿sí? Pero es judío por descendencia y ama a sus hermanos, aunque no los está viendo, los ama. Y esa es una clave de las cositas que vamos a ir viendo, cómo alguien que es hijo de Dios ama al pueblo de Dios, se preocupa por su pueblo, por sus hermanos. ¿Ok? De dos formas principales nos va a enseñar este libro, ¿sí? Vamos a vernos en Israel, su situación y el trato que les da Dios, y en lo individual, viendo a Nehemías como algo que Dios espera de nosotros. Aquí ya vemos algo. ¿Qué espera Dios de un buen cristiano, de un buen hijo? Que ame al pueblo de Dios, a sus hermanos. Eso es lo que espera Dios que tengamos en el corazón.
Entonces son cositas, pero te digo, te las pongo desde antes porque no solo Nehemías, hermano. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, hay dos ángulos que debemos de ir viendo paralelamente, ¿ok? Primero está siempre la historia de Israel. ¿Qué vemos ahí? Tenemos que ponernos nosotros en el lugar de Israel. Para escuchar a Dios, tenemos que ponernos en el lugar de Israel, de su pueblo, ¿ok? Y entonces todo lo que Dios dice a Israel nos lo está diciendo a nosotros. Si te fijas, todo lo que leímos ahorita, la historia de Israel es igual a la nuestra. Ellos fueron elegidos, nosotros también. Ellos pecaron, nosotros también. Cuando leemos a los profetas hablándole a Israel, tenemos que oír a los profetas hablándonos a nosotros. Por eso se dice, ¿por qué hoy no hay profetas? No, porque no necesitamos profetas. ¿Quiénes son los profetas para la iglesia de hoy? Hermano, es Isaías, es Jeremías, es Ezequiel. Son los mismos profetas. Deben de funcionar hoy para nosotros. Date cuenta de eso. Así es como debemos de estudiar el Antiguo Testamento. Te digo, nosotros somos Israel. Y cuando Dios habla a Israel, está hablando a nosotros, ¿ok? Pero si te fijas también, así como va siguiendo la historia de Israel, cómo nace en Egipto, pero se va acompañando de personajes, cómo llegan a Egipto por medio de José. Y luego viene Moisés, es el que los saca de ahí. Y luego Josué es el que los mete a la tierra prometida. Y luego viene David. Y luego hay personajes también. Y estos por lo regular, lo que tienen es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Que sean nuestro ejemplo. José, Moisés, David, Josué, Caleb. Todos esos deben de ser nuestro ejemplo. Y así es como vamos a ir viendo. Entonces Nehemías será así. La situación de Israel es como lo que somos hoy y la vida de Nehemías como lo que Dios quiere que seamos. Ojalá y me haya explicado un poquito. ¿Verdad? Es muy importante. ¿Sí? Mira, sigue la oración de Nehemías. Estamos en el 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. No sé si lo veas. ¿Y a dónde te va tu mente? La semana pasada terminamos el mensaje del domingo con la oración de Daniel, ¿recuerdas? Muy parecida, dice Daniel 9, ahí comenzando. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, etc. No sé si vean la similitud, además de que Daniel está escribiendo en el mismo tiempo que está Nehemías. Es un profeta de la cautividad. ¿Ok? Entonces eso es lo que está orando Nehemías en el 1:7 de Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Y Nehemías hace una petición en el 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré
Pero si os volviereis a mí y guardas mis mandamientos y los pones por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. ¿Ok? ¿Qué está mencionando ahí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Nehemías, para Daniel, para Israel y para hoy la iglesia, hermano. Esa promesa que hizo desde Moisés. Imagínate, desde Moisés. Es la misma promesa. Mira, si lees Segunda de Crónicas 6:36 en adelante. Segunda de Crónicas 6:36 en adelante. Es cuando Salomón termina de construir el primer templo y lo está dedicando. Dice ahí: cuando pequen contra ti y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautiverio diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón, con toda su alma en la tierra de su cautiverio y oran, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que han escogido, hacia la casa que he edificado, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Es el mismo Dios, desde Moisés, pasando por David, por Salomón. Es el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios de Nehemías. Mira esas oraciones, porque es el mismo Dios de nosotros. Es la misma promesa. Si fallares, claro que nos tiene que castigar, pero antes de castigar, advierte y advierte y advierte. Y ¿no será esto lo que está pasando hoy? No en Nuevo León, no solo en México, en el mundo. Un Dios que advierte y advierte, pero que tiene una promesa. Si allá donde los he mandado a guardarse en su casa, a donde sea que Él te ha mandado, pues hoy a cerrar las iglesias, a donde quiera que Él nos haya mandado, si se arrepienten, dice Dios, yo los volveré a traer. Yo los volveré a traer. Eso es lo que Dios está hablando. Eso es lo que está orando Nehemías. Lo mismo que dice ahí mismo Nehemías. Lo que le dijiste a Moisés. Lo que le dijiste a Salomón. Y así lo entendieron ellos. Dice el 1:10. Ellos son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu gran poder y mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y ese es todo el 1. Ni siquiera hemos comenzado, solo lo hemos leído, hermano. Pero no sé si estés entendiendo hacia dónde vas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué comenzamos a estudiar? Es Nehemías 1. Ya nos pusimos en contexto. ¿En qué contexto está el pueblo de Israel? Está muy parecido a nosotros, ¿sí? Al tiempo que estamos viviendo. Pero hoy más que nunca yo veo al pueblo de Dios con duda, ¿ok? ¿Cómo pasaremos este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo pasaremos este tiempo? Tiene que ver con ¿por qué estamos estudiando Nehemías? ¿Por qué hemos elegido Nehemías? Cuando te platique, cuando regresemos acá, te voy a platicar cómo el Señor dijo que este es el libro que deberíamos de estudiar. Dios está hablando hoy, hermanos. La principal forma de escucharlo, claro, que es con la Biblia. Con la Biblia, eso lo sabemos. ¿Sí? Dios habla por medio de su palabra. Su palabra está en la Biblia, ¿sí? En ningún lado más. Pero hoy con lo que está pasando, yo veo al pueblo con duda. La Biblia, pues la Biblia es toda, ¿no? De Génesis a Apocalipsis. ¿Y qué tomaremos para nosotros hoy? Y ya lo que el pueblo de Dios ha decidido es tomar las promesas, ¿no? Y sacan los versículos, pues yo digo siempre los más convenientes. El Salmo 91, yo creo que ya lo has escuchado hasta el cansancio. El 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y ven, no hay que tener miedo, Él nos librará. Y pues sí está en la Biblia, hermano.
¿verdad? No temerás el terror nocturno, ni saeta, ni pestilencia, y todo lo que gustes y mandes, ¿ok? Hay quien ha optado por esto. El que últimamente luego salió de moda, pues hasta que lo encontraron, ¿no? Yo creo. Isaías 26:20. Y léelo, hermano, y mira cómo encaja en la situación que hoy vive el mundo. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y por otros cristianos han creído, bueno, este me habla a mí. Entonces quiere decir, Isaías 26:20, que esto no es contra nosotros, esto es contra el mundo. Por eso Dios nos cerró las iglesias y nos está diciendo: ándale, cristiano bonito, chiquito, ay, mi hijo, mi perla amada, ve y escóndete, no sea que te vaya a alcanzar el coronavirus. Y unos se han quedado con esa creencia, ¿no? Y muchos creen que no es contra nosotros, que es contra el mundo. Pero ¿y todo lo que acabamos de leer de Jeremías, hermano? Las profecías, ¿esas no son para nosotros? ¿Tú qué piensas? O versos como Amós 5:21 al 23. Amós 5:21 al 23 dice: aborrecí vuestras solemnidades, no me complacen sus asambleas. Si me ofrecieras holocaustos y ofrendas, no los recibiré, ni miraré tus ofrendas de paz. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué pasa ahí, hermano? Ya tenemos 3 versos, ¿no? El Salmo 91, que Él te librará del lazo del cazador. Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos Isaías 26:20. No, esto no es contra ti. Guárdate un poquito mientras castigo a los demás. Tú no, ¿sí? Pero tenemos Amós 5:21, que Dios dice: hastiado estoy de sus reuniones. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál de los 3 creer? Porque alguien que diga: pero Amós es del Antiguo Testamento, Isaías también, el Salmo también. ¿Qué pasa, mi hermano? Dios habla, como lo dice Job 33, como dice Hebreos 1, Dios habla. Como dijo Jesús: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios habla. Pero mira un versito que a lo mejor no hemos ahondado en él. Y es algo que repetimos siempre. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y algunos a veces le ponen o le ponemos y por el oír la palabra de Dios. Pero no dice así. Dice: la fe viene por el oír. Es decir, a Dios se le puede oír. Hoy Dios está hablando y lo podemos escuchar. Pero ¿cómo le escuchamos? Dice: y el oír viene por la palabra de Dios. No sé si lo veas. No es lo mismo. La fe viene por oír palabra de Dios. No dice eso. Dice: la fe viene por el oír. Hay quien puede oír a Dios, pero ese oír te lo da la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Por eso he puesto estos 3 versos y tú miras diferente. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? De hecho, por ejemplo, no sé si alguien conoce o ha escuchado doctrina pentecostal, pues casi el 90%, ¿no? Ellos hablan, cuando les hablas de estudiar la Biblia, dicen: no, pues esa ya es letra muerta. No, ese es el logos. Si ¿has oído eso? Ese es logos, pero hay una palabra rema. Y nosotros tenemos la palabra rema, pero ellos hablan palabra rema a lo que traen sus profetas, a lo que a ellos se les ocurre ahí, a las lenguas que ellos hablan que nadie entiende. Es decir, la palabra rema es la palabra viva, es lo que Dios habla hoy. Y la palabra logos, pues es la Biblia, ya está ahí, pues muertita o algo. No, si tú vas por la Biblia, no es el tema de hoy, ¿no? Pero si estudiaras lo que significa rema, lo que significa logos y cómo son usadas durante la Escritura, te darás cuenta que son usadas como sinónimos. Jesús, Lucas, Juan, Mateo usaban rema y logos para lo mismo. Es decir, la iban intercambiando. Rema y logos es lo mismo. Rema y logos, las dos están aquí. ¿Ok? Pero en algo que yo podría darles razón
es de lo que estamos hablando hoy, y el tiempo nos lo demuestra, ¿sí? Claro que la Biblia es vigente, ¿sí? Y esta es la palabra de Dios, aquí está. Pero hay un Dios aquí que está hablando. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí hoy? ¿Me quiere decir el Salmo 91 que a mí no me tocará nada? ¿Me quiere decir Isaías 26 que no es contra mí, que es contra el mundo? ¿O me quiere decir Amós 5 que está harto de mis reuniones? ¿Qué me quiere decir? No sé si me entiendas, ¿sí? No sé si me entiendas. ¿Qué me quiere decir? Las tres cosas están en la Biblia, ¿ok? ¿Qué me quiere decir? ¿Cansado estoy de tus salmodias y de tus instrumentos? ¿O me quiere decir el Salmo, oh, Dios habita en la alabanza de su pueblo? ¿Qué me quiere decir? Los dos están en la Biblia. Depende de nuestra vida. Y aquí ya es donde nos enfilamos hacia el final, hermano, ¿sí? Mira, por ejemplo, en la discusión, si se pierde la salvación o no, si la perseverancia es segura o no. Hay los que dicen que sí, dan Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Ahí está en la Biblia. Y los que dicen que no, está Gálatas 5:4. De Cristo os desligaste. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está, también está en la Biblia. Y tú ves discusiones en Facebook así, uno da un verso y otro da un verso. Y tú puedes subir ahorita al Face, ahí está, Amós 5, mira, Dios está harto. Y luego alguien te sube Isaías 26, no es contra nosotros, estoy con la misma Biblia. Y es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios sirve para oír a Dios directo. Hoy, ¿qué está diciendo Dios hoy? Por ejemplo, en Filipenses, si sigues estudiando Filipenses, te darás cuenta que era una iglesia que caminaba bien. Dice Filipenses 2:12, por ejemplo. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y lee todo Filipenses. Era una iglesia buena, caminaban bien. Y por eso, como caminaban bien, pues Pablo les dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Por qué? Por cómo los veo caminar. Pero si lees Gálatas, te darás cuenta que era una iglesia que caminaba mal. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Caminaban mal. Y entonces para ellos, ¿cuál es la palabra? De la gracia habéis caído. Es decir, ¿de qué depende? ¿Cuál es la palabra de Dios hoy para mí? De dónde esté parado yo, de cómo me esté comportando yo, de cuál es mi vida delante del Señor. ¿Qué es para mí hoy? ¿Las promesas o las advertencias? Tengo que mirar mi vida personal y ver en qué situación estoy. Cuando el pueblo recibía las promesas y ver si estoy como aquel pueblo, y cuando el pueblo recibía las advertencias y ver si estoy como aquel pueblo, y entonces tomar las advertencias para mí. No sé si me estoy explicando, porque esto pasa mucho en el cristianismo. Entras a Apocalipsis 2 y 3, ¿y qué ves? ¿Cómo le advierte a Esmirna? ¿Cómo regaña a la Odisea? Y luego como a Filadelfia le dice, tú andas bien. Y luego ya pues, hay iglesias que no he visto nunca una iglesia, hablando de congregaciones, que en su fachada diga Iglesia La Odisea o Esmirna. Pero he visto un chorro de iglesias que Iglesia Filadelfia, así como no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es para mí? ¿Lo que le dijo a Esmirna? ¿Lo que le dijo a la Odisea? ¿O lo que le dijo a Filadelfia? Y los cristianos, no, yo me apropio. Yo creo, declaro y decreto, soy Filadelfia. No, mi hermano. ¿Qué es? Depende de cómo esté tu vida. ¿Qué es lo que Dios hoy está hablando a la iglesia? Depende de la situación de la iglesia. ¿Y cuál es la situación de las iglesias cristianas hoy? Es deplorable.
Es tan parecido al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la situación de las vidas de los cristianos? Igual. Y entonces, ¿qué nos está hablando hoy? El cristiano vive en pecado. Las iglesias apartadas de la palabra, haciendo cualquier bobería que no está en la Biblia y viviendo en pecado. ¿Qué está hablando Dios hoy a la iglesia? Nada te va a pasar, pecadorcito bonito. Como yo te elegí y eres salvo, siempre salvo, ya nada te va a pasar. Y eso es lo que las iglesias están creyendo. En todo este paseo que hicimos por el contexto con el pueblo de Israel, pecando, idolatrando, y los profetas hablándoles, ¿sabes por qué no escucharon? Porque no eran los únicos profetas que hablaban. Isaías y Jeremías no eran los únicos. Había muchos otros profetas, muchas otras voces, como hoy las hay, tantas voces, tantos pastores subiendo videos, hablando en las iglesias, en los púlpitos. Pero había una característica muy especial. Jeremías, Isaías, Ezequiel hablaban de parte de Dios, y a un pueblo que caminaba en pecado les decía: arrepiéntanse o Dios los va a castigar. Y los profetas falsos, a un pueblo que caminaba en pecado, les decía: nada ha de pasarnos. Uy, hermano, ¿cómo se escucha esto hoy? ¿Cómo se ve hoy en los videos de las iglesias? Nada ha de pasarnos. Guardémonos un poco. Somos el pueblo especial de Dios. En eso se distingue alguien que habla de Dios y alguien que no habla de Dios. Mira Jeremías 6:10. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curan la herida de la hija de mi pueblo, diciéndole: paz, paz. Y no hay paz. Ezequiel 13:8 en adelante. Así dicho Jehová: por cuando vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Y estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová, dice el 13:10. Sí, porque desviaron a mi pueblo diciendo paz, y no había paz. Es decir, cuando tú vives en pecado, cuando la iglesia como iglesia no está haciendo lo que Dios quiere que haga, cuando alguien viene y te dice: pero todo está bien, no te preocupes, ese no viene de parte de Dios. Ese no viene de parte de Dios. ¿Cómo sé que Dios me habla? ¿Qué es lo que Dios hoy me está hablando? ¿Cómo está tu vida como iglesia, como cristiano, como congregación, como denominación? Mira Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, oh, esta frase es grandiosa: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Y así es como camina el cristiano hoy. Así es como los pastores están predicando hoy. Como los pastores falsos, como los profetas falsos. ¿No te das cuenta qué está pasando? Oye, pero si están agarrando versículos de la Biblia. Sí están en la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? Que no están escuchando la voz de Dios. Y no me refiero a profetas nuevos ni a revelaciones nuevos como dicen los otros. No, a la palabra. Pero de esta palabra, ¿qué es lo que Dios está gritando hoy? Diciendo hoy. ¿Sí me entiendes? Ese es Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Se puede oír a Dios hoy. Y el oír viene de tanto estudiar la palabra de Dios, ¿sí? De tanto estudiar la palabra de Dios. Cuando estudiamos lo que hacemos los domingos, ¿por qué Dios ahorita no nos estamos reuniendo? Porque no es el tiempo de estudiar más. Es el tiempo de todo lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Escuchar lo que Dios quiere decirnos. Oír a Dios.
¿ok? Hoy no vamos a avanzar mucho en Nehemías. Hoy nos pusimos en el contexto y después lo que estamos viendo. ¿Y por qué vamos a leer Nehemías? Va a ser maravilloso, iglesia, porque en Nehemías está la esperanza para ti, para mí, para la iglesia, de que si hacemos lo correcto como hizo Nehemías, ¿sí?, Dios puede levantarnos, Dios puede reconstruirnos, nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestra persona, nuestra vida. Sí, pero de eso es tan importante, hermano. Te lo voy a poner así. ¿Qué es lo que tú crees hoy? Porque esto determina cómo vas a actuar y lo más importante. Fíjate bien las tres cosas. ¿Qué es lo que tú crees hoy que Dios está hablando? Porque esto determina cómo te vas a comportar en esta situación y eso determina lo que Dios va a hacer después para ti. Es tan importante. Imagínate si es o no importante. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, yo creo el Salmo 91, yo me apropio, ¿sí? No me tocará peste ni nada. Ok, ¿cómo voy a hacer? Ando confiado. Los cristianos andan confiados, escondidos, pero confiados según ellos, ¿verdad? Confiadísimos, escondidos, pero confiados, ¿ok? Y luego, ¿cómo oro al Señor? Yo creo el Salmo 91, lo declaro, lo decreto, me apropio, es mi vida. Y entonces, hoy en la noche, voy y le doy gracias. Gracias, Señor, porque soy la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque soy tu perla de gran valor. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque nunca me dejarás. Yo lo declaro, yo lo decreto, está en tu palabra y te doy gracias, Señor. Esa es una oración. ¿Tú crees que el Señor no te va a tocar? Oras así y el Señor va a reaccionar a tu oración. No, yo no creo eso en realidad. Yo creo Isaías 26, ¿sí? ¿Qué creo? Que esto es contra el mundo. O sea, esto no es contra los cristianos. Los cristianos andamos bien, salvos siempre salvos, ¿no? Y no la perdemos ni nada. Entonces yo creo eso. O sea, esto es contra el mundo. Dios le dice a su iglesia, pecadorcitos bonitos, guárdense un poquito, ¿sí? Para que no los vaya a tocar el coronavirusito. Los quiero muchito. Cierren la puertecita y váyanse a descansar, mis hijitos, ¿no? Ok, yo creo eso. ¿Cómo voy a orar hoy en la noche? Gracias, Señor. Gracias porque no soy como esos. Yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos. Esta ya está en la Biblia, ¿verdad, hermano? ¿No te pone a pensar algo? Bueno, no, yo creo, yo me apropio, yo soy salvo, siempre salvo y ya, ok. Pero si esto es contra nosotros, si el Señor nos habla por medio de Jeremías, si el Señor nos habla por medio de Amós, si el Señor nos habla por medio de Isaías, ¿cómo oraré hoy y siempre? Dice Nehemías 1:6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Te das cuenta? Si yo creo que esto es contra mí, si yo creo que esto es Dios hablando a las iglesias, a las congregaciones, que no me ha gustado, no me gustan tus cantares, no me gusta tu música, tus congregaciones las tiene aborrecidas mi alma, ¿qué hará la iglesia? Esto que hizo Nehemías, aquello que hizo Daniel 9, ¿te acuerdas? 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Y qué sigue a eso? La promesa de Dios, la que dijo Nehemías, ¿te acuerdas?
Pero también sé que tú dijiste desde Moisés que aún si por nuestro pecado nos hubieras mandado lejos, a la hora que nos arrepentimos, tú eres fiel a tus promesas y nos traerás de regreso. Olvídate de la congregación, olvídate del edificio, de regreso a Él. Tendremos comunión con Él otra vez. Lo mismo que dijo Salomón en Crónicas, segunda de Crónicas 6, segunda de Crónicas 7. Si pecare tu pueblo, porque todos pecan. Pero no se queda con su orgullo, sino que viene a ti. Si pecare y fueren lanzados a lo lejos y se arrepienten allí donde fueron lanzados, tú oirás y los perdonarás. Lo que creía Daniel, lo que creía Nehemías. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la palabra de Dios para mí hoy? Todos los salmos, todas las promesas, Él es nuestro escudo, todo lo que habló Isaías de eso, o todas las advertencias. ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros hoy? ¿Sí? Porque depende de lo que creamos, es como nos comunicaremos con Él, oraremos incluso, y depende de lo que oremos, es lo que Dios hará en nosotros. ¿Sí? Que Jesús nos lo puso bien fácil. ¿Te acuerdas de aquella oración en el libro de Lucas del fariseo que me vino a la mente ahorita? Y seguramente a ti también. Gracias, Señor, porque no soy como este. Yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo ya soy salvo, gracias porque me salvaste. Y estaba el otro, no decía nada, nomás decía, no levantó la vista y solo dijo, sé propicio a mi pecador. Y Jesús nos dijo lo que necesitamos respondernos hoy o escuchar hoy. Ese se fue a su casa justificado. Pero depende de lo que creas, ¿verdad? La Biblia ahí está, pero Dios está hablando hoy. Ojo, es de mucho cuidado. No es de que Dios está hablando cosas fuera de la Biblia. No, Dios está hablando cosas de la Biblia. Él solo habla por la Biblia. Pero hoy, a lo mejor muchos de hoy estamos aprendiendo algo importante, ¿sí? Pero ¿cómo que? Ya vimos Salmo 91, ya vimos Isaías 26, ya vimos Amós 5. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy? ¿Sí? Y eso viene oyendo a Dios. Y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Y cómo sé lo que me habla hoy? Necesito examinar mi vida individualmente y necesitamos examinarnos como iglesia globalmente, porque depende de eso es lo que Dios está hablando. La mayoría de los cristianos ya han decidido, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sabes? Jeremías 7, Dios lo mandaba ponerse afuera del templo. Afuera del templo. Y les decía, cambien de proceder. Afuera del templo. ¿Y sabes qué? ¿De qué hablas, Jeremías? Acabamos de entrar al templo, acabamos de cantar, ofrecimos ofrenda. Que ese Jeremías, y lo agarraban y lo golpeaban. En Malaquías 3 también. El Señor gritaba, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el pueblo decía, ¿y en qué hemos de volvernos? Ellos preferían escuchar los profetas falsos. Lee el Antiguo Testamento, hermano, salvo siempre salvo. Lee el Antiguo Testamento. El profeta falso siempre fue el que dijo, paz, paz, y no había paz. El profeta falso era como aquel que anunciaba Miqueas. Los que decían, ¿que no está Jehová entre nosotros? Nada malo ha de pasarnos. Depende de lo que creas. ¿Qué crees que Dios está diciendo hoy? Porque depende, lo escucho, ¿ok? Lo capto, lo creo. Conforme a eso actúo. Vivo y oro. Y conforme a lo que viva y ore, Dios va a responder a eso. ¿Tú qué crees, hermano?
¿Tú qué crees? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? La palabra de Dios es importante. Mira, otro ejemplito, y ya con este me despido, hermano. Voy a terminar temprano por fin. Cuando venimos y estudiamos Biblia, muchos no estamos en esa situación. A ver, pero la Biblia es importante. Pero a veces, por ejemplo, leemos un tema, no sé, ¿sí? De cómo orar en la prueba. Y no estoy en prueba. ¿Sí? No estoy en prueba. Pero la estudiamos para cuando esté en prueba, voy a escuchar la voz de Dios por medio de aquello que estudié. ¿Sí te das cuenta? Es decir, claro que es la palabra de Dios, pero en cada situación aparte, Dios nos está hablando directo, usando toda la palabra que ya debimos de haber aprendido. ¿Sí? Entonces, con lo que hoy estamos viviendo y ya sabiendo mucha o toda la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está hablando hoy? Porque conforme a eso vivirás, orarás, y luego conforme a cómo vivas y ores, Dios responderá también en consecuencia. Leyendo toda la Biblia, yo no sé por qué me temo que nos está pasando lo que le pasó a Israel. Pecando, idolatrando y creyendo que Dios está contento con nosotros. Dios nos despierte. Pero el libro de Nehemías, bueno, hoy le quedó mucha cuerda incluso al capítulo 1, pero lo juntaremos la próxima semana con el 2. Pero Nehemías nos traerá esa esperanza, ¿sí? De que en el Señor hay reconstrucción, ¿sí? De que en el Señor hay restauración. Solo que para ser restaurados y para ser reconstruidos necesitamos reconocer nuestra ruina. Nuestra ruina. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está en ruina o está tremendamente fuerte, hermano? Dios te bendiga, y el que tenga oídos para oír, que escuche. Dios los bendiga a todos. Gusto saludarlos y nos escuchamos por ahí entre semanas si el Señor lo permite. Bendiciones.